Noche resonante. Existe en nuestro subconsciente la abundancia infinita del conocimiento de nuestra historia. Despertar esa conciencia cósmica es nuestra misión. En vos hay una parte de mi historia. En mí hay una parte de la tuya. Armemos el rompecabezas de nuestra verdad. Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, donde cada martes estaremos compartiendo de 19 a 21 horas por la FM local 103.7 temas relacionados a la problemática ambiental de nuestro país, desde una mirada un poco más espiritual, intentando integrar las diferentes disciplinas que contienen al ser y a la totalidad que somos, mirando hacia arriba con los pies en la tierra. La canasta básica de los argentinos es muy básica. Es la más básica que existe. Pareciera estar compuesta por varios productos, pero si nos pusiéramos a mirar qué hay detrás de estos productos, son los mismos ingredientes. Harinas refinadas, poco de arroz, aceites baratos, azúcar, un montón de azúcar y por supuesto sal. Y eso conforma un menú que es sumamente problemático para los cuerpos de las personas que consumen ese tipo de alimentación y también para la cultura que esas personas van a construir o perpetuar alrededor de esos pocos ingredientes a los que les permiten acceder. Esta situación refleja la injusticia alimentaria que existe en nuestro país. Cuando te hablan de un país que produce toneladas y toneladas de alimentos para 400 millones de personas, no es así. En realidad, es un país que está pudiendo producir unos pocos ingredientes baratos de mala calidad con el que rellenan a las personas. Y el mejor reflejo de estos ingredientes y su engaño y su aparente diversidad después estalla en las góndolas de los supermercados, en donde las personas los terminan yendo a buscar en forma de alimentos ultraprocesados, que son alimentos que están mega procesados, con cosas que vos no tenés en tu alacena y que confunden tus sentidos, confunden tu percepción de los alimentos y te generan una idea de que vos estás comiendo algo que en realidad no estás comiendo. Pensemos en la cantidad de colorantes, saborizantes, conservantes, aromatizantes y espesantes que tienen, y nos vamos a dar cuenta que están diseñados para resultar atractivos y adictivos, pero no para alimentarnos en forma nutritiva y saludable. Muy buenas tardes a todos, bienvenido a El Despertar de la Conciencia. Este nuevo martes caluroso, ha regresado el verano, al parecer, mientras que las hojas caen ya pálidas, crujientes,
Bueno, también se viene el calor. Qué loco, ¿no? Este cambio climático, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, les quise compartir estas palabras de Soledad Barruti. Soledad Barruti en el libro Naturaleza Humana de Martín Crespi. Bueno, ella refleja hoy lo que es una canasta básica y que hoy, a raíz de esta pandemia, muchísimos más argentinos están recibiendo esta canasta básica. Y acá no se trata, ¿no?, de criticar a los partidos políticos de turno, sino se trata de visibilizar, ¿no?, este tipo de cultura que se ha implantado, lamentable, y que nada tiene que ver con nuestros ancestros, nuestras creencias ancestrales, ¿no?, donde allí se rescataban los sabores, los saberes y toda esa transmisión holística que se hacía. Bueno, eso se ha cortado, como dice Soledad, y hoy nos encontramos que nos tenemos que alimentar, entre comillas, ¿no?, por medio de los productos que nos ofrecen en las góndolas y que están muy lejos de nutrirnos y muy cerca de enfermarnos. Vamos a tener durante estas 2 horitas la palabra de varios especialistas, personas muy comprometidas con el tema de la alimentación hoy en día, además de Soledad Barruti, el tema de la soberanía alimentaria, la palabra de ingenieros también, que hoy están produciendo de manera agroecológica. Vamos a hablar un poquito también del etiquetado frontal, de qué se trata y por qué es tan importante que hoy salga la ley de etiquetado frontal en Argentina. Hoy hubo una reunión a las 13 horas en Diputados de la Nación y bueno, allí pudimos rescatar la palabra de Miriam Gorban, licenciada en nutrición, quien expuso, ¿no?, los fundamentos de por qué la importancia de hoy de tener un etiquetado en frontal en nuestros alimentos de góndola. Vamos también a tocar qué es el maíz, el jarabe de maíz de alta fructuosa. ¿Es bueno? ¿Es malo? Hay que saber. Tenemos que informarnos qué vamos a consumir diariamente. Y bueno, también vamos a la palabra de Carlos Borgognoni. La importancia de la desintoxicación es muy importante, que 2 o 3 veces a la semana hagamos un ayuno intermitente, como para empezar, ¿no? Como para empezar, y después uno empieza a tenerlo en su rutina diaria y la verdad que es maravilloso. Bueno, les voy a proponer un poquitito de música para acomodarnos con el mate. Vamos a ir preparando los audios. Tenemos, la verdad, un programa muy intenso. Estamos en FM local 103.7 y los invito a todos que nos acompañen estas 2 horitas, que realmente hay muchísima información que te va a servir. Gracias.
a compartir también de Mercedes Paiva, es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la Educación Alimentaria de la UBA y de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Y escuchen bien lo que ella expresa con respecto a la comida chatarra, sobrepeso y obesidad. Respecto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños, en los últimos datos que tenemos de todos los comedores de las escuelas del país, lo que se ve en los informes es que un 25% de los niños presentan sobrepeso y un 20% aproximado presenta obesidad. De manera que, en promedio, en todo el país, estamos en un 44 o 45% de sobrepeso y obesidad en base a las ofertas alimentarias y a las elecciones alimentarias que hacen los chicos. Por otro lado, tenemos otros datos como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que lo que evidenció es que ya niños de 5 años están presentando hipertensión. Es decir, tienen la presión más alta de lo que esperábamos. En el preescolar, algo que por supuesto no lo estábamos buscando, no lo estamos pesquisando porque es un dato nuevo, pero también en base a que ya en edades muy tempranas presentan sobrepeso y obesidad y que están consumiendo mucho más sal y azúcar de lo que deberían en esas edades. Este dato parecía ser un dato de sobrepeso y obesidad asociado a que comen comida chatarra, y eso se asocia a que solo pasa en las ciudades. Sin embargo, hay una publicación de octubre del año 2018 de la Sociedad Argentina de Pediatrías con datos de Formosa, de comunidades aborígenes, en donde igualmente los niños en parajes muy pequeños, pero que ya están consumiendo comida procesada o ultraprocesada, presentan el mismo 44% de sobrepeso y obesidad en la escuela primaria y en los adolescentes más. En este número de investigaciones presentaron 4 trabajos relacionados con la alimentación, uno sobre los wichis, otro sobre adolescentes en Córdoba, donde encontramos la misma prevalencia de sobrepeso y obesidad y más prevalencia de hipertensión, y datos de la cantidad de alimentos ultraprocesados que comen los niños menores de 2 años, que nos sorprende lo alto que es respecto de los adultos. Nosotros pensamos o pensaríamos que ya los niños, los adolescentes, empiezan a consumir más alimentos ultraprocesados. Sin embargo, este estudio nos muestra que menores de 2 años ya están consumiendo altísimas cantidades de alimentos ultraprocesados, lo que vulgarmente llamamos alimentos chatarras con alto contenido en sodio, en grasa, en azúcar y con bajo aporte de vitaminas, minerales y otros nutrientes indispensables. Cuando uno ve un menú como este, lo que yo pienso es lo que se pierde respecto de la comensalidad familiar y la transmisión intergeneracional de las recetas, las formas de producir, de procesar, de conservar los alimentos, de manera que alrededor de la historia de cómo se hacen las papas o se hace la carne o se hace determinada receta, hay una transmisión intergeneracional, en este caso se corta. Además de eso, me parece que hay todo un proceso de mecanización para que estos alimentos lleguen estandarizados desde la empresa que los produce. De manera que las papas que uno está viendo en este menú no son unas papas comunes como las que se cosechaban regularmente en Argentina,
sino que son unas papas que se pueden cosechar con máquinas, que se pueden lavar, pelar y estandarizar con máquinas, y más allá de que su valor nutricional puede ser igual o diferente, que en principio obviamente es mucho menor, también lo que hace es perder la variedad de papas que existen. O sea, de acuerdo a los distintos climas, en Argentina había en las distintas provincias distintos tipos de papa, y de acuerdo a que la mecanización y la forma de cosecha se fue estandarizando, también se fueron perdiendo la diversidad de las papas. Esa es una parte. Con la carne nos pasa lo mismo. Por un lado, ¿qué tiene la hamburguesa adentro, no? La pregunta de ¿qué tiene? Es un misterio. Para el consumidor es un misterio, más allá de que la empresa pueda declarar, sí, yo compro la carne aquí o allá. Pero si sabemos que para que sea estandarizado tiene distintos agregados para hacer la hamburguesa, que por supuesto, aunque fuera una hamburguesa casera, ya es distinta que la carne solo, o sea, tiene agregados de hidratos de carbono, proteínas de grasa de otro tipo, para que se aglutine y tenga forma, ¿no? Bueno, también esta fue expresión de Mercedes Paiva, del libro de Naturaleza Humana. Y bueno, ante esta y semejante reflexión, ¿no? Las mamás cuando van al supermercado con sus niños, y esto es una realidad, los niños son los que eligen los productos que van a bajar de las góndolas. ¿Y por qué? Porque están disfrazados de dibujos, de personajes, de dibujos animados, son atractivos, coloridos, pero adentro ¿qué hay? Hay jarabe de maíz, hay colorantes, hay resaltadores de sabores y muchos condimentos más que tienen que ver con lo artificial y no con lo natural. Vamos a ir, Facu, al primer audio que habla sobre el etiquetado frontal, el audio más cortito, el de 3 minutos, por favor. Imagínate que estás comprando un yogur o unas galletitas. ¿Cómo elegís cuál comprar? Más allá del precio, probablemente te guíes por lo que ves en el frente del paquete. El color, si la imagen te tienta, si es light o no, etc. Lo que hay del lado de atrás del paquete no nos importa tanto, pero casi siempre atrás del paquete es donde está la información más importante, los ingredientes y el valor nutricional de lo que estamos comprando. Y esto es clave porque estar al tanto o no de esta información tiene un impacto en nuestra salud. Hoy en la Argentina, 4 de cada 10 niños y niñas en edad escolar tiene sobrepeso u obesidad, y entre los adultos el número aumenta a 6 de cada 10. Es una de las tasas más altas de América Latina y un problema fuertemente vinculado con el nivel socioeconómico. Los chicos de familias más vulnerables tienen un 31% más de riesgo de padecer obesidad. El problema está más que claro, pero ¿cuál es una posible solución? Nosotros vamos al supermercado y guiamos nuestras compras por el frente de los paquetes, lo que nos dice un paquete que tiene ahí adentro en forma de alimento. Y es información publicitaria. Si en lugar de ir a información publicitaria nosotros fuéramos a información verídica, precisa, muy clara y muy concreta del tipo alto en azúcar, lo pensaríamos 2 veces. Esto es lo que se llama etiquetado frontal, es decir, que los alimentos tengan una etiqueta en el frente del paquete si lo que estás comprando tiene altos niveles de nutrientes críticos, como sodio, azúcares o grasas. Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las medidas más efectivas para prevenir la malnutrición. Y países como Chile, Uruguay, Inglaterra, España y Australia ya implementaron el sistema. Y la evidencia es clara. Desde que Chile implementó el etiquetado frontal en 2016, bajó un 25% la compra de bebidas azucaradas y un 17% la compra de postres envasados. Al mismo tiempo, aumentó la capacidad de identificar alimentos saludables y la valoración de la información dada en las etiquetas frontales. ¿Pero qué pasa en Argentina? En los últimos años, legisladores de distintos partidos políticos presentaron numerosos proyectos de ley de etiquetado frontal, pero ninguno fue aprobado. El último fue presentado en junio de este año por la diputada nacional Florencia Lampreave. Lo que tiene que hacer un Estado es garantizar una alimentación nutritiva y de calidad para todos y para todas. Lo importante es instalar el tema suficientemente en la sociedad para que se entienda que se trata de una cuestión de salud pública y del derecho de los consumidores a saber qué consumen y
poder elegir y poder optar por alimentos de mejor calidad. Pero más allá del etiquetado frontal, hay otras medidas necesarias para combatir las altas tasas de sobrepeso y obesidad. Hace falta limitar las publicidades, hace falta hacer un diagrama de precios diferenciado entre los comestibles que duran años en las góndolas que no perecen y los alimentos de verdad que sí lo hacen y que son producidos por productores que viven en condiciones bastante marginales. Hay que generar acceso a la comida de verdad, hay que generar acceso de los productores de esa comida de verdad a la tierra. ¿Y vos qué pensás que se debería hacer para solucionar este problema? Contanos en los comentarios del video. Muy bien, muy bien. Bueno, fue rescatado por YouTube, ¿no? En YouTube. Ustedes pueden tranquilamente, bueno, buscar en esta página en YouTube soberanía alimentaria o etiquetado frontal. Y bueno, van a encontrar muchísimo material para ir informándose. Mientras tanto, hoy se trató en Diputados de la Nación precisamente la ley de etiquetado en Argentina. ¿Por qué es tan importante? Bueno, allí fueron varios los disertantes, pero quiero rescatar, por una cuestión de tiempo, solamente hemos rescatado la palabra de Miriam Gorban, que dice lo siguiente. Al agradecer la invitación desde ya y saludar a nuestros representantes y sentirme muy feliz de que temas de este nivel sean discutidos a nivel legislativo. El papel que está jugando el senador Girardi en este plano de la alimentación y de la salud ha sido muy valorado por todos nosotros. Lo hemos tenido que un representante de la sociedad al aplicar las políticas públicas tiene que considerar. Acá se trata de dos caminos: o defendemos la salud o defendemos los negocios. Nosotros estamos en defensa de la vida y la salud. Desde ya aclaro que no tengo conflicto de interés y que mi subsistencia es cubierta por mis honorarios de jubilado. Sigo entonces pensando de que hace poquitos días, a partir de la declaración del Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la Secretaría de Comercio Interior, se dictó la resolución 283 del 2021, que precisamente está legislando sobre el tema de los etiquetados de la información pública que llegue al consumidor sobre los productos que nosotros adquirimos. Es decir, José Luis Ramón desde hace muchos años lucha por la vigencia del derecho al consumidor, y yo tengo que decir que tengo la preocupación que en los últimos tiempos el derecho a la alimentación, uno de los derechos básicos de la vida del planeta, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflacionario que reduce el acceso a la alimentación a los sectores más vulnerables. Hay un modelo productivo hegemónico que el producto final, que es el alimento, lo da en forma está contaminada. Y fundamentalmente, y en relación a esta reunión, viola el derecho a la información pública porque no sabemos lo que comemos. Y no es solamente referido al etiquetado frontal, sino en general. Yo diría, ya que está la industria acá, con todo respeto, que este rol de la función pública y la responsabilidad social de la que siempre cacareamos no se cumple en todos los casos. Hay una publicidad engañosa, lo ha dicho muy bien el senador Girardi, lo vivimos todos los días, y una publicidad engañosa que lamentablemente no está regulada por el Estado, que es el que tiene que hacer estos controles en beneficio precisamente de la salud y de la vida de la población. Una publicidad engañosa que promete, está dirigida en especial en nuestro país, está dirigida a los niños, que los trata como futuros consumidores y no como futuros ciudadanos. A los niños prometiéndoles no solamente créditos de meritocracia, sino fundamentalmente que van a ser más lindos, más inteligentes, mejores alumnos, rubios de ojos azules, si consumen tal o cual
producto, sobre todo está dirigido y manejado por la producción de alimentos ultraprocesados. Entonces, esto hace que haya una investigación. Le pido a toda la industria, a los representantes de la industria, en especial la Cámara Americana, que veo que se ha preocupado en estar hoy acá, de que apelen y revisen esta publicación de la investigación de la Universidad Argentina de la Empresa, que habla y determina una frase que es muy grave, habla de fraude alimentario, y es tal cual. Cuando en la etiqueta decimos, esta es miel pura de abeja, y resulta ser jarabe de maíz de alta fructosa. Cuando decimos, por ejemplo, que tienes un alimento de bajas calorías en relación al producto natural, tenemos que también hacer estos controles. Mayonesa, yogures, light o de bajas calorías, cuando los comparamos con el alimento entero, la reducción calórica es mínima y mueve a confusión desde ya. Entonces, estas son las cosas a las que tenemos que atender. Todo hay algunos productos, y me voy a referir a uno en especial que lo uso como ejemplo de todo esto, y me refiero al queso rallado. En algunos hay algunas marcas que aparecen grande, rallado dice. Lidia, te voy a pedir que vayas redondeando porque se acaba el tiempo, así que vayas redondeando, ya estás pasadita, pero te damos un minutito para redondear. Bueno, entonces dice, sémola con extracto de queso rellanito, más vitamina, y resulta que eso, dado a un celíaco que cree que está usando queso de rallar, puede desatar una verdadera tragedia. Entonces, a esto me refiero, a la necesidad de regular, a la necesidad de hacer que el etiquetado frontal pase a ser parte de nuestra legislación y nuestras políticas públicas, tal como avanzaron países como Chile, como México, como Uruguay también, y como ya Perú. Es decir, que parece ser que las limitaciones famosas del Mercosur no existieron para estos países que, dictaron sus políticas públicas en función de sus necesidades en defensa de la salud y de la vida. Muchas gracias. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Que tu medicina sea alimentos naturales en red es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores
cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales y en red. Bueno, dicho esto, los invito a escuchar un poquito de música. Nos tomamos un matecito más y vamos a seguir con diferentes audios, diferentes expresiones. En este caso vamos a preparar de Marco Filardi, que va a hablar de soberanía alimentaria. Y bueno, los invito primero a escuchar un poquitito de música. Quédense con nosotros. En aquel antiguo subsuelo de tierra subyacen las partes de mi último yo y florecen tímidos los primeros pétalos de la nueva esencia que me habita hoy. Sabrán mis raíces de las tradiciones, pero es el instinto quien me cultivó. Allá donde todo permanece inmóvil, hay un movimiento que se llama yo. Allá donde todo permanece inmóvil, hay un movimiento que se llama yo. Creo en la mirada profunda que habita, la búsqueda constante de ser lo que soy, en el pálido susto de sentirme inmenso. De pie me sostiene mi gran convicción. La verdad es solo lo que me define, la que me defiende ante la ilusión. La verdad conecta el aquí y ahora y huele al alivio de ser lo que soy. Irrumpe violento el derrumbe herido de lo que creo que he sido hasta hoy, y el ego abatido, aún derrumbado, irónico ríe en un callejón. Será la batalla la que me libere, la que quite el velo de lo que fui hasta hoy, y la esencia que purgue atrevida por sanar a gritos lo que ya no soy, y la esencia que purgue atrevida por sanar a gritos lo que ya no soy. La libertad inmensa me abraza la espalda y el oído me pide que me atreva a soltar la idea errónea de haber creído que la vida es esto que creí hasta acá. Estamos con Marco Filardi, abogado, especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria. Buenas tardes, Marcos. Y también es integrante de CALISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Escuela de Nutrición en Salud. Bueno, Marcos, bienvenido, y me gustaría preguntarte sobre, primero, dos cosas fundamentales, ¿no?, para aclarar. ¿Qué es la soberanía alimentaria y qué es la seguridad alimentaria? Bien, la seguridad alimentaria es el estado de cosas en las cuales los alimentos son accesibles a absolutamente todas las personas. Y es un concepto que venía fogoneando sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años 90. En el año 96 concretamente se hace una cumbre mundial de la alimentación en Roma,
Y en ese contexto, la Vía Campesina, que para quienes no conocen es la organización internacional que nuclea más de 200 millones de campesinos, pescadores artesanales, pastores tradicionales, dice, nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria, sino que vamos a hablar de soberanía alimentaria. Y vamos a decir que la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Y en ese sentido, la Vía Campesina lo que dijo es, no solamente tenemos que garantizar que los alimentos lleguen a todas las personas que efectivamente los necesitan para satisfacer sus necesidades alimentarias, sino que hay que preguntarse quién produce el alimento, por qué lo produce, para qué lo produce, cómo lo produce, para quién lo produce. Es decir, empieza a hacerse esas preguntas. Y ese concepto de la Vía Campesina de soberanía alimentaria se fue desarrollando a lo largo de los años, un concepto en construcción política permanente, y hoy podemos decir que la soberanía alimentaria constituye verdaderamente un paradigma alimentario alternativo al modelo alimentario dominante, que como ustedes bien saben está basado en los agronegocios, principalmente destinados a la exportación, y en el hipermercadismo, en el supermercadismo como forma dominante de la distribución de los alimentos en el seno de nuestra sociedad. En ese contexto, Vía Campesina dice, frente a esta forma de producción hegemónica, dependiente de los transgénicos, dependiente de los agrotóxicos y de los agronegocios, hay otra manera de producir los alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos, que es la agroecología, en todas sus formas. Y agroecología de base campesina, es decir, una agricultura con agricultores que ponen en el centro el sistema productivo a la agricultura familiar, campesina e indígena. En segundo lugar, frente a esa distribución hegemónica dominante por parte de los supermercados, hipermercados y las empresas que concentran esa intermediación entre los productores y los consumidores, la soberanía alimentaria dice que hay otra manera de distribuir los alimentos en la sociedad que tienen que ver con acercar esas cadenas, es decir, producción local para abastecimiento local y distintos esquemas que salen del hipermercadismo y que acercan al productor con el consumidor, eliminando los intermediarios. Y finalmente, en materia de consumo de alimentos, la soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es una mercancía más librada a los juegos del mercado, librada a las reglas de la oferta y la demanda, sino que es un derecho humano. Y si la alimentación es un derecho humano, en definitiva, el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de esos alimentos, la accesibilidad, la adecuación, que sean buenos para comer y no solamente mercancías buenos para vender, y también la sustentabilidad, es decir, que la satisfacción de las necesidades alimentarias nuestras como generación no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones venideras. En este sentido, ¿cuál sería el marco legal que tenemos en Argentina en relación a la alimentación, es decir, el derecho a la alimentación? Bueno, esto es muy importante, Juan, porque nuestra Constitución Nacional, reformada, como ustedes bien saben, en el año 94, le dio jerarquía constitucional, a través del artículo 75, inciso 22, a distintos instrumentos de derechos humanos que reconocen directa o indirectamente, implícita o más explícitamente, el derecho humano a la alimentación adecuada. Entonces, lo primero que podemos afirmar es que nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho de todos y cada uno de nosotros a tener acceso en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla que nos permita a nosotros como a nuestras familias tener una vida libre de angustia, satisfactoria y digna. ¿Y qué implicancias tiene que tengamos un derecho a la alimentación adecuada reconocido ahí en la norma fundamental, reconocido en nuestra norma más importante? Que todo lo que venga por debajo, leyes nacionales, decretos, resoluciones, y en todos los niveles del Estado, federal, provincial, municipal, tiene que propender a garantizar y realizar ese derecho, porque el hecho de que tengamos un derecho a la alimentación implica que el Estado precisamente tiene varias cosas que hacer al respecto. Lo primero es respetar, es decir, a través de acciones o omisiones no violar ese derecho que tenemos a la alimentación adecuada. Lo segundo es garantizar, es decir, el Estado no puede permanecer ajeno cuando individuos o empresas violan ese derecho a la alimentación de otros individuos. Entonces tiene que actuar como garante, tiene que garantizar. Y lo tercero es que tiene que adoptar medidas en todos los niveles para hacer efectivo el goce y ejercicio de ese derecho. Bien, uno de los puntos importantes también que se está discutiendo, por lo menos se discutió el año pasado, tiene que ver con la ley de semillas, digamos, que estamos también hablando de un marco legal, ¿no? Y sobre todo de una ofensiva justamente de la Organización Mundial del Comercio en relación a implementar una ley de semillas que favorezca a las corporaciones. ¿Qué novedades tenés del tema y qué aporte tiene en relación justamente a la soberanía alimentaria? Bueno, para el paradigma de la soberanía alimentaria, las semillas son un bien común al servicio de la humanidad. Es decir, no pueden ser un botín
de control corporativo. ¿Y por qué es importante que pensemos y reflexionemos sobre esto? Porque realmente la semilla es la base de toda la cadena alimentaria y es la base de toda la vida misma. Recordemos que hace unos años Henry Kissinger decía, si dominás el petróleo, vas a dominar a los estados. Si dominás los alimentos, vas a dominar a las naciones y a los pueblos. Controlar las semillas implica el control precisamente de toda la cadena agroalimentaria. Y de hecho, lo que asistimos en los últimos años es a una concentración cada vez mayor de los actores que concentran y monopolizan la comercialización de nuestras semillas. Tan solo si ahora, como dice el informe de ETC, si se llegaran a materializar las megafusiones corporativas entre Bayer y Monsanto por un lado, Dow con DuPont por otro y Syngenta con ChemChina, estaríamos asistiendo a un momento en donde solo 3 corporaciones, 3 empresas estarían concentrando el mercado mundial de semillas. Como parte de esta ofensiva, como vos bien señalás, estas empresas vienen haciendo presión en todos los gobiernos de nuestra América, particularmente de Argentina, pero en todos los países de la región, para tener nuevos marcos normativos que sean afines a sus intereses. Y sobre todo, ¿cuál es el punto de ataque? Restringir el ejercicio del derecho que los agricultores han tenido, desde que la agricultura es agricultura hace 10.000 años, al uso propio de semillas. Es decir, este derecho que siempre se ha ejercido de reservar la semilla de la propia cosecha y intercambiarla libremente a cualquier título a otros campesinos, a otros agricultores. Y lo que va a abonar, si este nuevo marco normativo de derecho de obtentor y de derecho de patentes se materializa, es que realmente la tenencia de las semillas en manos campesinas, en manos de los pueblos originarios, va a estar criminalizada crecientemente. Y finalmente, las empresas lo que estarían haciendo es trasladando el control sobre el ejercicio de sus derechos de obtentor y de propiedad intelectual al propio Estado, con lo cual lo terminaríamos financiando entre todos a través de los impuestos. En relación a esto, las corporaciones tienen un argumento que llevan por todos lados, que es el acabar con el hambre en el mundo, y para eso tenemos que producir más. Digamos, en relación a esto, esta idea de las corporaciones, este argumento, ¿cómo se rebate esta idea de que tenemos que producir para acabar con el hambre en el mundo, cuando se da la paradoja que en este país, por ejemplo, hay situaciones de hambre? Bueno, efectivamente, Juan, esto es un mito que hay que derribar de una vez y para siempre, y que ya está derribado por estadísticas de la propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pensemos, el año 85 es el año bisagra en la historia de la humanidad, porque por primera vez en la historia de la humanidad logramos producir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población. Llegamos a la suficiencia alimentaria. Eso no impidió, por supuesto, que ese mismo año, en 1985, 1 millón de personas tan solo en Etiopía pereciera de inanición en la famosa hambruna etíope. Esto se ha profundizado y en el año 2000 la misma FAO, de la que hablábamos recién, elaboró un informe donde mostró que estábamos produciendo alimentos para 12.000 millones de personas. Es decir, hace 17 años ya estábamos produciendo alimentos para 12.000 millones de personas. Y sin embargo hoy tenemos más de 1.000 millones de personas que padecen hambre, tenemos 2.000 millones de personas que padecen malnutrición en distintas formas, y esta realidad coexiste con 1.500 millones de personas con sobrepeso y 500 millones de personas con obesidad. Y al mismo tiempo, entre 1/3 y 1/4 de todo lo que se produce en alimentos a nivel mundial, finalmente no llega a la boca de quien lo necesita, porque se pierde en el camino, se echa a perder. Entonces, nunca, desde el año 85, ha sido un problema de producción o un problema de disponibilidad de alimentos. Hay alimentos suficientes para que todos estemos adecuadamente nutridos, adecuadamente alimentados. Es un problema de acceso, es un problema de distribución y, en consecuencia, es netamente un problema político. ¿Qué hacen las empresas de biotecnología y ahora la nanotecnología? Nos quieren prometer a través de esta zanahoria que la biotecnología es lo único que puede alimentar al mundo, y frente a una población que cada vez va a crecer más, y se habla de que al 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. Bueno, esto es importante rebatirlo. Le hemos dado como sociedad, como comunidad, 20 años de licencia a la biotecnología para que con sus transgénicos supuestamente acabaran el hambre del mundo. No solamente no lo acabaron, sino que redujeron incluso la biodiversidad, redujeron la calidad de la dieta, y hoy asistimos a mayores enfermedades nutricionales vinculadas a la mala alimentación, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a esta alimentación.
Bien, me queda y me parece importante también rescatar las diferentes situaciones propositivas y que están avanzando cada vez más, sobre todo en el tema de agroecología, pero hay muchas situaciones que tienen que ver con la organización, digamos. En el caso que me estabas comentando en algún momento, el tema de las cátedras libres, digamos, me gustaría primero que me cuentes un poco eso y sobre todo la expansión de algunas redes que tienen que ver con, sobre todo el comercio justo, el tema de las redes, o ferias francas, o ferias donde se produce alimentación o productos sanos. Bueno, lo más importante, yo el año pasado tuve ocasión de recorrer todo el país, las 23 provincias, unas 260 localidades, precisamente para ver estas experiencias y conflictos de soberanía alimentaria. ¿Cómo estamos hoy en Argentina al respecto? Y ciertamente nosotros decimos que otro sistema alimentario es necesario, es posible, es urgente y lo más importante es que ya colectivamente lo estamos realizando. Porque en materia de producción, la agroecología avanza paso a paso, de manera continua en distintos puntos del territorio. Pensemos solamente en una iniciativa que es la RENAMA, Red Nacional de Municipios y Comunidades que Apoyan la Agroecología, que crecientemente está demostrando que cada vez más productores convencionales abandonan el modelo convencional para abrazar distintas formas de agroecología. Y cuando pensamos de agroecología no pensamos solamente en la huerta del patio trasero, sino que estamos hablando de agroecología a escala, agroecología en grandes superficies. Y eso hay una expansión muy importante y lo más interesante es que en muchos casos es encarnada por jóvenes, estos llamados jóvenes neoruralistas o neocampesinos que formados en las ciudades deciden como forma de vida ir al campo y encarnar distintas formas de agroecología. En materia de distribución también asistimos a cosas muy importantes, porque si bien los hipermercados y supermercados siguen concentrando gran parte de la facturación, por supuesto, y de la distribución de nuestros alimentos, empiezan a aparecer otras maneras de distribuir los alimentos, que tienen que ver con los mercados populares, las ferias, hay más de 1000 ferias del productor al consumidor en todo el país, cadenas de comercio justo, nuevas alianzas entre consumidores y productores, siembras comprometidas, distintos esquemas que están logrando, por un lado, ese acercamiento directo entre el productor y el consumidor que le permiten al productor tener un precio justo por su producción y al consumidor también un precio adecuado y un alimento sano, fresco, nutritivo y producido localmente. Y ahí también hay un avance significativo. Y lo tercero en materia de consumo también, es decir, empiezan a multiplicarse distintas experiencias que nos demuestran otra manera de circular los alimentos en el seno de nuestra sociedad que van más allá de las reglas del mercado. Así que, y todo esto, Juan, importante, es que está sucediendo muchas veces por fuera del Estado y a pesar del Estado. Es decir, no tenemos políticas públicas que estén propendiendo seriamente hacia la agroecología, hacia la soberanía alimentaria, y sin embargo estas cosas se están dando. Imaginémonos el potencial que podría desarrollarse si efectivamente las políticas públicas en todos los niveles hicieran ese empujoncito en alguno de estos sentidos. Sí, hacer punto sobre Caliza, sobre las cátedras libres, que me parece una iniciativa muy interesante. Y la otra pequeña iniciativa, tal vez me gustaría que comentes, es el Museo del Hambre. Bien, las Caliza son cátedras libres de soberanía alimentaria. ¿Por qué la necesidad de las cátedras libres de soberanía alimentaria? Porque este modelo alimentario dominante, como sabemos, está sostenido por empresas muy importantes cuyos intereses están muy entrelazados entre sí. Y esto también influye en la Universidad Pública Nacional, que crecientemente ha sido colonizada por los intereses de estas mismas empresas a través del financiamiento de proyectos educativos, de fondos de investigación, de publicaciones, etc. Y lamentablemente tenemos una ley de educación superior, aún vigente hoy, que forma profesionales para ser funcionales en líneas generales al sostenimiento de este modelo dominante. Frente a eso y como propuesta contrahegemónica, y considerando que la universidad también es un territorio de construcción de saber crítico y en consecuencia un territorio en disputa del saber hegemónico, es que emergieron las cátedras libres de soberanía alimentaria, que son espacios dentro de las universidades públicas nacionales que se proponen dar el debate sobre el modelo alimentario. ¿Qué modelo alimentario tenemos? ¿Estamos condenados a tener este modelo alimentario o podemos colectivamente construir otro modelo alimentario basado precisamente en la soberanía alimentaria? La primera cátedra libre nació en el año 2003 y desde entonces se han ido expandiendo y hoy ya tenemos 25 cátedras libres en distintas universidades públicas nacionales con varias características. Una son todas interdisciplinarias. Si pensamos el sistema alimentario desde distintas miradas, de distintos enfoques. Lo segundo, las cátedras libres están abiertas a todo el mundo. Si no están destinadas exclusivamente a los estudiantes de una determinada carrera u universidad, sino absolutamente a toda la gente. Es decir, la universidad abre sus puertas para debatir el modelo alimentario con la comunidad. Y lo tercero es cómo construimos nuestros saberes. Las cátedras libres son espacios de construcción de saber horizontal,
y a través del diálogo de saber. Entonces ahí el saber científico entra en diálogo, y para entrar en diálogo tiene que reconocer como un igual a otros saberes, los saberes campesinos, los saberes de la propia comunidad. Y estas quizás son las 3 notas más importantes de estas cátedras libres, que al mismo tiempo estamos enlazadas en red. Hay una red de cátedras libres de soberanía alimentaria donde colectivamente abonamos un poco a la construcción de este paradigma. Y finalmente, el Museo del Hambre es una iniciativa trabajada también colectivamente con los integrantes de la cátedra en la Escuela de Nutrición, que apunta a encerrar al hambre de una vez y para siempre en las paredes de un museo. Es decir, que como apuesta de nuestra generación podamos decir, colectivamente, hombres y mujeres, decidimos que el hambre es un crimen y que tenemos que encerrarlo de una vez y para siempre en las paredes de un museo. Es decir, que lleguemos a un punto en que el hambre sea algo arqueológico, que si uno quiere verla tenga que ir a un museo porque ya ahí afuera de las paredes de ese museo no lo va a encontrar. Y como bien señalabas vos sabés que las empresas utilizan el discurso del hambre en el mundo para legitimar sus intereses. Claramente nosotros decimos que esto es un centro de lucha por la soberanía alimentaria, porque entendemos que el camino que tenemos que recorrer colectivamente para erradicar el hambre y para al mismo tiempo lograr que todos estemos adecuadamente nutridos es precisamente la soberanía alimentaria. Entonces es un centro de lucha por la soberanía alimentaria. Eso es un lugar donde se puede concurrir, hay actividades, etcétera. Digamos, contanos un poquito de eso y ya vamos terminando. Sí, es un lugar que queda aquí cerquita, Avenida San Juan 2491, en el barrio de San Cristóbal, donde por un lado vamos a tener distintas muestras, intervenciones, presentaciones de libros, cines, debates, talleres, y lo más importante es un espacio en construcción colectiva. Ponemos a disposición el espacio y cualquier persona, cualquier televidente que tiene alguna idea, alguna propuesta vinculada a esta lucha colectiva por la soberanía alimentaria y el buen vivir, nos tiene que contactar si quiere y vamos a buscar la manera de poder concretarlo, porque en realidad creemos que esto no puede sino ser colectivo. Marcos, te agradezco mucho la visita. Al contrario, Juan, muchas gracias a vos por esta entrevista. Clarísimo, Marcos Filardi, y sí, digamos, la reflexión, ¿no?, que nos trae es que este modelo imperante de nuestra producción agropecuaria estuvo y está ligado a las necesidades del mercado externo, como él lo expresaba. En la actualidad, dedicada a la producción de commodities, que abastece de insumos a los animales europeos y asiáticos, así como de agrocombustibles. Esta dependencia determina una vinculación estrecha con la crisis de distinto carácter que en Europa y en el resto del mundo se desarrollan. Este modo de producir crece, ¿no? Con este modo de producir, cuando me refiero a este modo de producir, es la producción agroindustrial, lo que nosotros denominamos el agronegocio, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué viene detrás de ello? Crece la desertificación, la deforestación, el monocultivo, una agricultura sin agricultores, provocando migraciones internas, despoblamiento de las áreas rurales y simultáneamente el hacinamiento urbano y un desarrollo económico basado en el agronegocio, en las necesidades del mercado agroexportador. Modo de producir que no se limita a la producción de soja, que junto a este paquete es casi exclusivamente soja transgénica, sino también que es el uso de agroquímicos, ¿no? Viene aparejado con los agrotóxicos, que se utiliza a su vez para el cultivo de, escuchen bien, de tabaco, de arándanos, de maíz, de arroz, que se extiende a pruebas experimentales también de trigo, de mandioca, azúcar y otros alimentos. Entonces, cuando hablamos de ello, hay una crítica muy importante de lo que se denomina buenas prácticas agrícolas, ¿no?, que tiene que ver ni más ni menos con las fumigaciones. Llamémosle fitosanitarios, buenas prácticas agrícolas, es ni más ni menos que echar veneno en nuestros cultivos, Es una forma de maquillar, porque acá hay que pensar, esta forma de producir está bien y alguien la aplica mal.
Estas son la expresión del ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, que él hace y se ha especializado en agroecología, ¿no? Entonces, si el modelo está bien y se están aplicando mal, la solución sería las buenas prácticas, que es que esa persona tome los recaudos para aplicar bien. Pero si cada vez hay más malezas resistentes, cada vez hay que usar más agroquímicos para apenas duplicar una producción y aumentar muchísimo los costos, aumentar los riesgos, aumentar el uso de agroquímicos y fertilizantes, que nos lleva a un mayor costo para los productores, a un mayor riesgo de contaminación del agua, del aire, del suelo, que viene a ser de una artificialización de los suelos, que las plantas han perdido su sensibilidad. Entonces, ante cualquier situación de sequía o inundación, no pueden manifestarse porque están totalmente dependientes, están totalmente drogadas. Entonces el problema para nosotros no es que es una buena forma de producir, pero que alguien lo aplica mal. Para nosotros es una mala forma de producir, es una técnica que no funciona, porque tiene todos estos problemas: un aumento de costos, una dependencia creciente de insumos, una resistencia de malezas, un aumento de plagas. Entonces la discusión no pasa porque el productor que aplique mejor o peor. Lo que pasa es que no se nos va nunca la enfermedad, y ni aunque vengan otros remedios es la solución. La solución es cambiar la forma de pensar la agricultura y volver a recuperar la salud de nuestros campos, la salud de las plantas, la salud de los cultivos, la salud de los productores y el resguardo de toda la comunidad como un todo, como la casa común que es este gran ecosistema que es la tierra. Y así nos vamos a un pequeño corte. Gracias. En sintonía con tu ser, 103.7. Ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Por si acaso no vaya que Dios exista y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo ande las almas suspirán. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón.
Para eso nosotros fomentamos la agroecología, después de haber escuchado las palabras de Marcos Filardi, la reflexión de Miriam Gorban, la reflexión también de Soledad Barruti con respecto, ¿no?, a la alimentación chatarra, la reflexión del ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá. Pero la agroecología, ¿qué es? A ver, ¿es una utopía? ¿Es solamente la idea de un grupo de personas utópicas que solamente viven soñando? ¿Se puede hacer agroecología? Sí, se puede hacer agroecología. Se puede, es un modo de producir amigable con el medio ambiente, donde se tienen en cuenta muchos aspectos, incluyéndonos a nosotros como parte de la naturaleza. Tenemos la palabra de Santiago Sarandón, es docente de la Facultad de Agronomía de La Plata, nos explica los mitos de la producción agroecológica, ¿no? Muchos de los ingenieros agrónomos recibidos con el nuevo modelo sostienen de que no se puede. Bueno, Santiago nos dice lo siguiente. Cuando la gente dice no es posible producir sin pesticida o es antieconómico, con que haya una experiencia, ya eso no es cierto. Y hay mucha más que una. Y lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, hay grupos de productores que, ante la percepción de que su modelo cada vez está peor, de que están gastando más dinero, de que las malezas están muy resistentes, están dispuestos a visitar otro tipo de campos que nosotros llamamos como faros agroecológicos, o sea, porque irradian luz. Bueno, y cuando van a ese tipo de campos reales que existen con productores que ganan dinero, se les cae el mito. Automáticamente se dan cuenta que se puede. Lo que les falta ahora es saber cómo hacerlo. Entonces comienzan a juntarse, y esto está pasando, y a pedir que alguien los asesore para ir en esa dirección. O sea, para mucha gente lo imagina como, bueno, sí, yo lo escucho, usted ingeniero, pero ¿cómo hago, dicen los jóvenes agrónomos, para convencer al productor que quiere rentabilidad? Eso es un mito. Hoy lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es al revés. Hay muchos productores que se están juntando y están pidiendo, queremos un asesor ingeniero agrónomo con enfoque agroecológico. Y no hay. Y ahí es donde los jóvenes dicen, no me animo, porque no tienen elementos, porque es más complejo. Entonces, ese mito de que el productor hay que convencerlo, en algunos casos puede ser, pero está cambiando y hay muchos productores que al ver que es posible, porque visitaron un campo, se cayó esa muralla y lo que quieren es, dígame cómo hago. Y nosotros estamos trabajando con productores así y tratando de formar en la facultad nuestra de La Plata ingenieros agrónomos que puedan asesorar a estos productores. Perfecto, hay que empezar. En Chivilcoy se está haciendo agroecología, los chicos de la calle 13, el Ombú están haciendo agroecología, los chicos de Raíz con Onda están recibiendo bolsones de la Unión de Trabajadores por la Tierra, recibe los bolsones y son de verduras agroecológicas. Hay que animarse, es rentable, derribemos ese mito de que nos morimos de hambre si hacemos agroecología. No es así, pero tenemos que empezar, tenemos que continuar, tenemos que imitar a los chicos de la calle 13, los chicos de la UTT, hay que animarse. Y también tiene que haber un acompañamiento de nuestros gobernantes, como en este caso el intendente municipal y todo ese equipo. Bueno, les quiero compartir una nota que habla del jarabe de maíz de alta fructuosa, que es una sustancia que nosotros denominamos veneno, y que lo encontramos en muchos de los alimentos que bajamos de las góndolas y realmente no sabemos mucho de ello, o no nos interesa, o no queremos ver porque tiene la letra muy chiquita. Pero realmente, ¿qué es el jarabe de maíz de alta fructuosa? Que muchas veces compramos una miel pensando que es miel y en realidad es jarabe de maíz, algo que no nos va a nutrir y al contrario nos va a quitar salud, el jarabe de maíz de alta fructuosa ha sido utilizado como endulzante en alimentos procesados.
es algo asumido socialmente, pero que encierra peligros desconocidos, o más bien conocidos para pocos, ¿eh? Por eso es muy importante mirar las etiquetas e informarse. Solo para tener una idea, hay quienes afirman que es incluso más dañino que el azúcar y sus derivados. Y a continuación, en este artículo, dan algunas ideas, ¿no? De qué se trata este jarabe de maíz de alta fructosa, que uno lo va a encontrar en la etiqueta como JMAF, ¿no? Es un endulzante derivado del jarabe de maíz, el cual se procesa desde ese cereal y se utiliza para endulzar alimentos procesados y también para refrescos, ¿eh? Al igual que el azúcar común, está compuesto por fructosa y glucosa. Se popularizó a fines de los años 70, cuando en Estados Unidos el precio del azúcar regular se elevó mientras el del maíz era bajo a causa de los subsidios gubernamentales. Su materia prima, como decíamos, es el maíz, el cual usualmente es modificado genéticamente, ¿eh? El cereal primero se muele para producir almidón, el cual se procesa para finalmente obtener jarabe de maíz. Este jarabe consiste casi totalmente en glucosa, para hacerlo más dulce y parecido en sabor al azúcar común. Parte de esa glucosa es convertida en fructosa utilizando enzimas. ¿Qué variantes hay? Varios tipos diferentes de jarabe de maíz de alta fructosa están disponibles, con proporciones variables de fructosa. Por ejemplo, la forma más concentrada contiene un 90% de fructosa, ¿eh? Y se la denomina en la etiqueta, observen, JMAF-90. El tipo más utilizado es el jarabe de maíz 55, ¿no? Tiene un 55% de fructosa y un 42% de glucosa. Esta variedad es muy similar a la sacarosa, que es el azúcar común, la cual está integrada por un 50% de fructosa y un 50% de glucosa, ¿no? El azúcar. Ahora bien, ¿el jarabe de maíz es nocivo para la salud? Según un estudio realizado por el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Colorado, el exceso en el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa aumenta el riesgo de hipertensión, que puede provocar todo tipo de problemas de salud, aumentando el riesgo de infarto, cardiopatías, derrame cerebral y otros. A su vez, otro estudio publicado, ¿no? En una revista indica que muchos alimentos comunes fabricados con jarabe de maíz de alta fructosa contiene mercurio. Tremendo. Bueno, se evaluaron 20 muestras y de las 20, 9 encuentran mercurio. Al igual que el azúcar, el jarabe de maíz tiene un índice glucémico altísimo, elevando en forma inmediata el nivel de azúcar en sangre y generando antojos constantemente, por lo cual es acusado como un gran generador de la obesidad mundial, ¿no? Provoca adicción. El problema, a ver, ¿dónde se encuentra el jarabe de maíz? El problema del jarabe de maíz es que se encuentra presente en casi todos los alimentos y bebidas que tienen endulzantes calóricos agregados, gaseosas, jugos artificiales, jugos de frutas endulzados artificialmente, confituras, postres, yogur saborizado y en la mayoría de productos horneados y panificados, como así también en mermeladas y jaleas, ¿eh? Actualmente asusta el incremento de alimentos light o dietéticos que contienen jarabe de maíz. Yogures, barritas de cereal también contienen jarabe de maíz.
El problema de esto es que mucha gente que intenta alejarse del azúcar termina consumiendo jarabe de maíz, cuyo aporte calórico y efectos negativos sobre la salud son iguales o peores. Tremendo los datos que nos han entregado, pero esto es así. Los voy a invitar a un pequeñísimo corte, un poquito de música, Facu, y también vamos a ir a nuestros auspiciantes, por favor, y vamos a ir preparando el audio de Carlos Borgognoni, que gentilmente nos invita a desintoxicarnos. Cuando fui a la escuela, mi maestra me enseñó que debí estudiar para hacer el mundo mejor, que la ignorancia es muerte, el conocimiento vida, que el no saber esclaviza, el aprender dignifica. Recuerden siempre estudiar, 3 verbos que hay que guardar, verbos saber, dar y amar, en cualquier tiempo y lugar. Al que sabe no lo engañan, el que da recibirá, el que ama vive de verdad, saber dar y amar. Trabajo y constancia se combate la vagancia, con estudio y paciencia, la ignorancia y la inconsciencia. A mi sentido recuerdo a mi maestra querida, mientras sigo aprendiendo en la escuela de la vida. Recuerden siempre estudiar, 3 verbos que hay que guardar, verbos saber, dar y amar, en cualquier tiempo y lugar. Al que sabe no lo engañan, el que da recibirá, el que ama vive de verdad, saber dar y amar. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía.
Que tu medicina sea alimentos naturales en red, es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales en red y que Carlos nos recomienda lo siguiente. Hola, buenas tardes. Bueno, por acá Carlos, desde Alimentos Naturales en Red. Y muy buenas tardes a la audiencia. Y quiero agradecer al espacio cedido por la radio y por este grupo tan maravilloso que hace tanto, ¿no? Por la salud y por la vida. Que Carmen está a la cabeza de todo esto y hace un tremendo sacrificio para llevar todo esto adelante, así que le quiero agradecer en especial su labor, su trabajo y a todo el equipo que está con ella haciendo todo esto, ¿no? Por el bien de la salud y la vida. En esta instancia queríamos hablar un poco de, aunque no es tema específico nuestro, ¿no? La salud, ya que estamos más con la producción de alimentos y la alimentación, pero bueno, es un tema importante también para ir explicándole a la gente, ¿no? Para que se informe un poco y empiece a cuidarse, ya que viene la época de riesgo. Estamos frente a una época de riesgo en cuanto a las gripes. Se viene una época, digamos, así como para la actitud o para nuestro cuerpo, días grises, una época gris en donde de por sí bajan la defensa, se baja el ánimo. Entonces, ¿qué debemos hacer para afrontar todo esto que se nos viene, ¿no? Tanto sean los contagios, los virus o las gripes, o estar fuerte también para nosotros mismos, para trabajar, para estar con energía, ¿no? ¿Qué hacemos frente a todo esto? En principio, lo que se aconseja siempre es desintoxicar el organismo, ¿no? Porque nosotros venimos comiendo, venimos sacudiéndole, pensando que alimentándonos con muchos alimentos, que comiendo mucho, que vamos a estar bien. Y no es así, por ahí a veces el cuerpo se satura y es como una parte mecánica, ¿no? De un motor. Los filtros también se ensucian y llegan a taparse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para desintoxicar? En principio es darle tiempo, darle un espacio, darle una libertad al organismo, dejar de cargarlo de comidas para que tenga el tiempo y la capacidad de autolimpiarse, ¿no? De regenerarse un poco. Entonces, hablando de esto, es muy importante el ayuno. Los ayunos intermitentes son importantísimos para desintoxicar el cuerpo más que otro tratamiento, ¿no? Por lo menos yo diría que en esta época tendríamos que tomarnos el tiempo de hacer un ayuno 2 veces por semana. Lo mínimo 2 veces por semana para que el cuerpo se desintoxique y elimine todas las toxinas que pueda tener acumuladas. En principio el ayuno, ¿qué quiere decir? Nosotros, de la última comida que ingerimos, el hígado tiene para trabajar unas 12 horas y procesar esos alimentos. A partir de las 12 horas se terminan los alimentos que ingerimos en la última ingesta y el hígado empieza a buscar, como tiene que generar sí o sí energías y todas las vitaminas para el cuerpo y para las células y para la sangre, el hígado empieza a buscar y empieza a sacar de donde encuentra algún alimento para seguir produciendo energías. ¿Qué pasa a partir de las 12 horas? Empieza a consumir todo lo que está acumulado en el hígado. De esto hablamos a veces del hígado graso, ¿no? Todo lo que está acumulado en los intestinos,
todo lo que está acumulado por ahí, el hígado empieza a chupárselo y a procesarlo. Saca de donde encuentra para seguir produciendo energía. Entonces es importante superar las 12 horas, 18, 20, hasta 24 horas de ayuno. Es bueno, no tengamos miedo que no nos vamos a debilitar y ni va a pasar nada por no comer durante 24 horas. Al contrario, el cuerpo se vacía, el hígado busca todo lo que está acumulado, entonces elimina de esta manera todo lo que está por ahí, encuentra lo bueno y saca lo malo también y lo procesa. Y lo malo, al estar el organismo sin cargas de alimentos, va eliminando toxinas también por medio de los riñones y por medio de los intestinos y también la piel. Así que bueno, en principio es importantísimo hacer ayunos. Eso de decir todos los días tengo que desayunar a pleno y tengo que morfar al mediodía y tengo que comer a la tarde y tengo que cenar a la noche, muchas veces está mal. Debemos darle lugar al tiempo, al cuerpo, debemos darle tiempo a que termine todos nuestros alimentos de una ingesta hasta después ingerir la otra. Es importante todo esto entonces, ¿no? En principio. Y después, bueno, hay una serie de alimentos que son alcalinos, hay otros alimentos que son medianamente ácidos y hay otros alimentos que son extremadamente ácidos. ¿Qué vale ingerir después de una desintoxicación? Alimentos alcalinos, siempre procurando muchas verduras, muchas frutas, y tratar de evitar todo lo que es harina refinada y los azúcares. Los azúcares son, aunque parezcan dulces, son los más ácidos que podemos encontrar. Son todos alimentos altamente acidificantes, les nombro algunos como el alcohol, el café, los zumos artificiales envasados, los jugos envasados, refrescos. El té negro, por ejemplo, es acidificante. El té verde es alcalinizante. Muchas veces cumplen funciones al revés, ¿no? Es como la sal. La sal blanca común es acidificante. La sal de Himalaya es alcalinizante. Así que bueno, los chocolates procesados son alimentos acidificantes, las mermeladas, la gelatina, las mostazas, la sal refinada, bueno, las levaduras, los lácteos, todos los lácteos son acidificantes. Los edulcorantes son todos malos y son todos acidificantes. Las frituras, las carnes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tratar de evitar un poco esos y apuntar a ingerir alimentos más alcalinos. ¿Por qué? Porque toda enfermedad, todo virus, toda bacteria se desarrolla, se deposita primero, crece y se desarrolla en un lugar ácido. No hay bacteria, no hay virus, no hay ni siquiera cáncer que se desarrolle en un lugar alcalino. Entonces, los virus, por ejemplo, podemos hablar del COVID y de otros estados que existen y que conviven con otros, en un medio alcalino no pueden sobrevivir, no se pueden multiplicar. Toda enfermedad, todo virus, todas bacterias entra en el cuerpo y permanece siempre y cuando encuentre un hábitat apropiado para que se albergue y para que se reproduzca. Todo fin de todo bicharraco es reproducirse. Entonces, si encuentra un medio ácido, le va a venir de 10 para alojarse y para reproducirse. Si encuentra un medio alcalino, no va a poder vivir. Así que bueno, en principio esto, todas las verduras, algunas son un poquito menos alcalinizantes, otras más, pero todas las verduras son recomendables.
Las frutas también, hay algunas que son un poco más ácidas, pero no acidifican. Por ejemplo, hablamos del limón. El limón es ácido, pero el limón cuando ingresa al organismo alcaliniza, se vuelve alcalino. No todo alimento ácido acidifica y no todo alimento alcalino alcaliniza. Las funciones pueden ser distintas afuera y adentro del organismo, cuando el organismo lo procesa, ¿no? Así que es importante, entonces, en principio, desintoxicar. ¿Cómo desintoxicamos? Una de las principales cosas para hacer y limpiar nuestro cuerpo es los ayunos. Simplemente los ayunos, con 2 ayunos por semana, superando las 12 horas. Siempre se puede tomar líquido, se puede tomar mate, se puede tomar té, agua, eso sí, pero no alimentos. Entonces eso hace de que el hígado consuma la última ingesta y empieza a consumir todo lo que encuentre por ahí acumulado, tanto sea bueno como toxinas, lo procesa y las toxinas obviamente los riñones la van a descartar. Eso es importantísimo el ayuno. Después hay un montón de hierbas naturales que pueden ayudar a desintoxicar. Hay un montón de yuyos, le decimos nosotros, ¿no? Que ayudan a desintoxicar y que después más adelante vamos a hablar. Pero fundamentalmente es el ayuno. Porque nosotros podemos tomar un té que desintoxique, pero si tenemos el estómago lleno y seguimos comiendo y le seguimos metiendo comida, no va a hacer efecto. Por más té que tomemos o por más medicamentos que vamos a ingerir para desintoxicar. Porque el organismo no tiene tiempo, no puede llegar a eliminar las toxinas del cuerpo. Entonces, en principio, repetimos, desintoxicar. ¿Cómo desintoxicamos? Lo primordial es hacer ayunos. Y no hay que dejarse de estar. Estamos en una época donde ya estamos encima de los riesgos. No dejemos de hacerlo. Es lo más económico, al contrario, ganamos plata porque no consumimos nada durante 12 horas, o 18 horas, o 24 horas. Y no va a pasar nada. Tomando té verde, tomando mate, tomando líquido, mucha agua, ¿no? Y eso favorece a que las toxinas las eliminen los riñones. Eso es importantísimo. Y bueno, a partir de ahí no matarse, es decir, no me voy a comer un pollo entero o 2 kilos de asado después del ayuno, no. Hay que ser prudente en las ingestas. No sirve comer tanto, hay que comer poco. Y bien distribuida la comida, variada, ¿no? La variación hace de que suplemente todos los que necesitamos para el organismo, los nutrientes, ¿no? Las vitaminas, los minerales, todo eso. Las verduras también es importante consumirlas variadas para satisfacer las necesidades del cuerpo. Así que bueno, nosotros en la página de Alimentos Naturales en Red vamos a subir ahora las tablas de los alimentos muy alcalinizantes, altamente alcalinizantes, medianamente alcalinizantes, los neutros, los moderadamente acidificantes y los altamente acidificantes. Vamos a subir esa tabla y siempre estamos hablando, ahí subimos las indicaciones de un médico también que habla del hígado graso y cómo desintoxicar el hígado. Siempre subimos esos informes, ¿no? De un lado o de otro que recibimos y lo transmitimos en la página. Así que con todo gusto lo ponemos ahí para que ustedes se informen y lo vayan viendo. Hay muchas cosas interesantes, siempre subimos. Pero además, cualquier duda que tengan, nos gusta que nos pregunten, nos consulten. Nosotros somos los intermediarios de estos profesionales que están con nosotros. Y bueno, solicitamos información adecuada
y precisa para pasársela, ¿no? Cuando tenga una inquietud sobre algo. Esto más o menos sería lo que queríamos hablar. Y no dejen de ver la página, que ahí van a tener mucha información. Y es importante, recuerden, el ayuno es primordial. Después hay un montón de cosas para ayudar, pero el ayuno, no se olviden de hacer ayuno y de vaciar el cuerpo, de que el estómago termine todos sus alimentos, que no haya más nada, de que los intestinos evacúen todo, y la sangre entonces va a empezar a limpiarse, va a eliminar toxina por medio de la orina, por medio de los intestinos y por medio de la transpiración. Así que es importantísimo, hay que beber mucha agua mientras hace ayuno, y como les dije, pueden tomar un té, pueden tomar un mate o un café. No mucho, un café. El café es altamente acidificante, tenga cuidado, y menos y más todavía si es dulce. Ojo con el café. Así que bueno, es preferible un cafecito, está bien durante el ayuno, pero después más bien un té. Y acuérdense que el limón es excelente acidificante, así como es el ajo, alcalinizante. Aunque parezca muy ácido, alcaliniza el cuerpo. Así que no dejen de consumir limón todo el tiempo, ya sea haciendo un ayuno o en las comidas, en el agua, hacer una limonada, en vez de consumir un jugo artificial lleno de químicos, licúen un pedacito de limón en el agua y eso queda bárbaro. Si lo quieren endulzar, en todo caso, con un poquito de miel o azúcar mascabo, preferible antes de un edulcorante. Es mucho más sano, más bien un poquito de azúcar orgánica y no un edulcorante. Eso. Y recuerden de visitar la página, así ahí van a ver más información. Y cualquier duda, nos interesa que consulten, que nos pregunten, para responderle y darle alguna información al que necesite. Muchísimas gracias y nos vemos en las próximas. En el norte cordobés hay un hermoso lugar, es el Cerro Colorado y aquí le quiero cantar. ¿Cómo no voy a cantarle si he nacido entre sus piedras y como clavel del aire me nace esta chacarera? Poetas y escritores lo evocaron en sus versos, Lugones y Atahualpa, Indio, Pachi, Luis del Cerro. No pregunten de dónde soy, no pregunten de qué pago, mi guitarra está diciendo soy del Cerro Colorado. A orillas del Veladero hay una cuesta muy brava, no le aflojes al talón, vas camino a Caminiaga. En las cuevas y aleros se atesora la belleza del indio y su cultura, honor de mi raza vieja. Los sábados y domingos se reúnen los vecinos a bailar la chacarera con empanadas y vinos. No pregunten de dónde soy, no pregunten de qué pago, mi guitarra está diciendo soy del Cerro Colorado. Tengo una noticia del día de ayer.
se dio un silo de la empresa Los Grobo, un tubo de chapa interno de añosa construcción desparramó el trigo. Fueron convocados los bomberos y el servicio de emergencia de Gamusi. Los vecinos mostraron su preocupación por esta situación. Es la suma de hechos diarios, dijeron, ¿no? Esto sucedió poco después de las 14 horas del día de ayer. Un silo de la empresa Los Grobo, ex Molino Canepa Hermanos, de chapa con varias décadas de antigüedad en su construcción, se abrió y provocó que el cereal que quedaba en su interior se esparciera en el interior de la manzana, ubicada en las calles Pellegrini, Garibaldi, Pueyrredón y Zapiola. Esto hizo que además se venciera parte de la estructura del techo, ¿no? Y bueno, ante la presencia de un cronista del diario La Razón de Chivilcoy, vecinos del lugar mostraron su preocupación por lo que ocurrió, aunque aclararon que ustedes vinieron hoy, pero en las casas vecinas vivimos sacando polvillo, la mugre que vuela a diario, el peligro de los camiones. Hemos tenido contacto con autoridades municipales de la provincia, pero son Los Grobo, dijeron con angustia e impotencia en reclamo por un silo ubicado en pleno centro de la ciudad. Y bueno, desde el despertar de la conciencia deseamos tener un acercamiento con los vecinos para poder dialogar y escuchar, ¿no?, el problema, esta problemática que data ya de muchos años. Y mientras nos vamos acomodando para ir despidiéndonos, quiero compartirles a todos ustedes un manifiesto por la vida. Creo que el tema puntual de este programa es despertar conciencia, despertarnos mutuamente, intercambiar información, intercambiar saberes, como lo ha hecho Carlos Borgoñón y bueno, y todas las personas que hemos hoy escuchado. Y creo que nos merecemos un mundo mejor, ¿no? Creo que esta es una nueva etapa a nivel planetario, ¿no? Esto no es solamente en Chivilcoy, sino que también es todo. A nosotros nos corresponde trabajar en Chivilcoy, empezar a cambiar diferentes hábitos, conductas tan tóxicas, tan nocivas, ¿no? Que nos tienen envuelto en un trajín de enfermedades y muerte. A la par de ello, en cada ciudad se refleja la lucha de muchos vecinos, como nosotros, como estas personas, ¿no?, que reclaman el tema de los silos, como las personas, el grupo autoconvocado del tema del agua, el tema de las fumigaciones, bueno, y tantos otros, ¿no? Cada uno carga una lucha. Pero creo que en todo esto lo mejor que podemos hacer es empezar a unir, ¿no?, todas estas luchas, empezar a co-crearnos, esa es la idea. Y para ello es desaprender todo lo que veníamos aprendiendo y que lamentablemente tan mal nos hizo. Bueno, creo que vamos a irnos con un sabor un poquito más dulce. Vamos a intentar empezar a tener esperanza en nosotros mismos primero. No a tener esperanza en qué van a hacer nuestros gobernantes y tengo esperanza que esto cambie. No, la esperanza es creer en nosotros mismos, empezar a creernos que nosotros podemos ir cambiando. Ahí está la esperanza, La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. Este modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro.
al indígena, al pobre, a la mujer, al negro, al sur, mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto hegemónicos en un proceso de globalización. La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Este es un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones públicas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida. Los principios del desarrollo sostenible parten de la percepción del mundo como una sola tierra, como un fruto común para la humanidad. Orientan una nueva geopolítica fundada en pensar globalmente y actuar localmente. Establecen el principio precautorio para conservar la vida ante la falta de certezas del conocimiento científico y el exceso de imperativos tecnológicos y económicos. Promueven la responsabilidad colectiva, la equidad social, la justicia ambiental y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, estos preceptos del desarrollo sostenible no se han traducido en una ética como un cuerpo de normas de conductas que reoriente los procesos económicos y políticos hacia una nueva racionalidad social y hacia formas sustentables de producción y de vida. La ética para la sustentabilidad plantea la necesaria reconciliación entre la razón y la moral, de manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia, autonomía y control sobre sus mundos de vida, haciéndose responsables de sus actos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza en la deliberación de lo justo y lo bueno. La ética ambiental se convierte así en un soporte existencial de la conducta humana hacia la naturaleza y de la sustentabilidad de la vida. La pobreza y la injusticia social son los signos más elocuentes del malestar de nuestra cultura y están asociadas directa o indirectamente con el deterioro ecológico a escala planetaria y son el resultado de procesos históricos de exclusión económica, política, social y cultural. La división creciente entre países ricos y pobres, de grupos de poder y mayorías desposeídas, sigue siendo el mayor riesgo ambiental y el mayor reto de la sustentabilidad. La ética para la sustentabilidad enfrenta a la creciente contradicción en el mundo entre opulencia y miseria, alta tecnología y hambruna, explotación creciente de los recursos y depauperación y desesperanza de miles de millones de seres humanos, mundialización de los mercados y marginación social. Sin equidad en la distribución de los bienes y servicios ambientales, no será posible construir sociedades ecológicamente sostenibles y socialmente justas. El discurso del desarrollo sostenible preconiza un futuro común para la humanidad, mas no incluye adecuadamente las visiones diferenciadas de los diferentes grupos sociales involucrados, y en particular de las poblaciones indígenas que a lo largo de la historia han convivido material y espiritualmente en armonía con la naturaleza.
La sustentabilidad debe estar basada en un principio de integridad de los valores humanos y las identidades culturales con las condiciones de productividad y regeneración de la naturaleza, principios que emanan de la relación material y simbólica que tienen las poblaciones con sus territorios, con los recursos naturales y el ambiente. Las cosmovisiones de los pueblos ancestrales están asentadas en y son fuente inspiradora de prácticas culturales de uso sustentable de la naturaleza. El peor mal de la humanidad es la guerra, que aniquila la vida y aplasta a la naturaleza, así como la violencia física y simbólica que desconoce la dignidad humana y el derecho del otro. La ética para la sustentabilidad es la ética de una cultura de paz y de no violencia, de una sociedad que resuelve sus conflictos a través del diálogo. Esta cultura de diálogo y paz solo puede darse dentro de una sociedad de personas libres, donde se construyan acuerdos y consensos en procesos en los cuales también haya lugar para los disensos. Y así nos estamos yendo, deseando que este programa haya dejado su semillita, y les deseo a todos que tengan una hermosísima semana, como digo siempre, de reflexión. Nos estaremos encontrando el día sábado con el despertar de la conciencia espiritual. Acuérdense que podemos, cada uno de nosotros, cambiar algo, obviamente de nosotros, y así poder cambiar el mundo. Les deseo a todos que sean felices, que se cuiden, que planten alguna semillita en un rinconcito del patio, que compren verduras a los chicos de la calle 13, a los chicos de Raíz con Onda y a otros tantos también que andan por ahí, sí, cultivando de manera agroecológica, que piensen antes de meter un bocado a su boca, qué es lo que están comiendo, qué es lo que están llevando a su boca, si los van a beneficiar o los van a perjudicar en la salud, que hagan un ayuno, por lo menos empiecen con un ayuno, el cuerpo se los va a agradecer. Bueno, nada más. Les deseo a todos hermosísima semana y recuerden de ser felices y hacer el bien. Namaste.